Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Tierra de Sueños. Si tuviéramos que definir este espacio que venimos ofreciéndoles, quizá podríamos destacar su voluntad de fomentar la reflexión profunda y el espíritu crítico que tanta falta nos hace en los días que corren. Y es que la capacidad de sentarnos tranquilamente para dialogar, para superar posturas enfrentadas, posturas radicalizadas, es fundamental para afrontar este punto de inflexión que parece que estamos atravesando como humanidad. Dicho esto, quiero presentarles a Lluís Miquel Sala. Él es empresario y humanista y es alguien que precisamente ha sabido compaginar su visión empresarial con este espíritu humanista que siempre hemos tratado de encarnar en Tierra de Sueños. Lluís Miquel, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias y bien hallado. Gracias. Bueno, desde muy joven te has caracterizado por un espíritu emprendedor, ¿no? La verdad es que sí. Tuve una época complicada de en mi vida, que era la adolescencia, en la cual, como toda la mayoría de jóvenes, estás con unas indecisiones importantes sobre dónde enfocar tu vida. Mi vida es muy compleja, muy difícil de explicar brevemente, pero que al final logré en mi propósito a través de una idea. Las ideas, cuando las plasmas con la mente, con el cuerpo y con el alma y enfocas, al final se realiza todo aquello que tú quieres, siempre con positividad y actividad y dedicación, perseverancia y constancia. Eso es lo más importante que hay, ¿no? ¿Definirías así este espíritu emprendedor? ¿Qué le dirías a alguien que quizá tiene muchas ganas de hacer cosas, pero le faltan recursos o no encuentra financiación? Mira, yo, si me permites, voy a hacer una pequeña exposición en las circunstancias actuales que estamos pasando en este planeta, ¿no? Detecto que hay una desmoralización muy fuerte, tanto a nivel empresarial como a nivel de gente normal, de trabajadores, de gente determinada, ¿no? Todo esto que nos está pasando, evidentemente, te deja con un estado de ánimos muy bajo. Entonces es un momento de precisamente de no recargar un poco lo que está pasando, porque ya lo vemos, sino es la actitud positiva que hay que tener todos. Yo, en principio, mi mensaje de la pequeña entrevista que vamos a hacer es de una positividad tremenda, de que no hay nada ni nadie que pueda turbar la paz de tu mente, y con la actitud de conseguir todo aquello que continuamos, querer hacer, lo logremos. De toda esta gente tóxica o complicada, y gente que evidentemente del entorno, los medios de comunicación, telediarios oficiales, visualizas cualquier programa y te vas con una depresión tremenda, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que vamos a cambiar nuestra actitud, nuestra forma, nuestra ilusión, a nivel empresarial por un lado y a nivel de trabajadores por otro? Si logramos esa conjunción de la ilusión del empresario por continuar, dadas las circunstancias difíciles que se están pasando, y la ilusión del trabajador, estas dos energías se juntan y todo esto podemos superarlo francamente bien, aun todas las adversidades que el sistema nos quiera poner. Sí, parece ser una simbiosis urgente, ¿no? La que comentas. De hecho, tras la crisis del 2008, se ha notado en España que ha habido una gran fuga, una fuga masiva de talentos, ¿no? Gente joven que no encuentra trabajo aquí y emigra para buscarlo en países extranjeros, ¿no? ¿Qué lectura haces de esta situación? ¿Cómo podemos frenar esta fuga de talentos? La fuga de talentos ha funcionado porque no hemos tenido políticos de nivel, de talla, con previsión para hacer un país fuerte a todo nivel. Hemos tenido políticos provisionales con unas ideas totalmente fuera de lugar. Yo siempre digo que un país es como una empresa, donde los políticos tendrían que ser empresarios, que no miran para mañana, miran hacia largo plazo. Cuando ves hacia largo plazo, fomentas una energía y una positividad
y unos proyectos determinados. Entonces, obviamente, si yo fuera presidente de gobierno, que no lo voy a ser, ni quiero serlo, lo que sí haría es captar todos estos talentos que hay y de que trabajaran para nuestro país, dándoles lo que fuera la cantidad de dinero que se tira en cosas que no sirven y lo que realmente puede ser futuriblemente maravilloso para este país lo dejamos escapar. No tiene sentido. Ahí vas a la conclusión que son políticos y no son empresarios. Y un país tiene que ser dirigido por gente que ame el trabajo, que ame el funcionamiento, la prosperidad de un país, en que el empresario lo apoyen y apoyen al trabajador. Todo esto es una base, se necesitan las dos cosas, empresario y trabajador. El empresario sin trabajador no puede haber, no funciona, y el trabajador sin empresario tampoco. Entonces, todo esto ha sido una cantidad de fanatismos, entre separatismos, entre todo lo que está pasando, que me parece tan absurdo que lo que nos está es hundiendo más. Esto hay que levantar el ánimo, tirar para arriba, dejarnos de tanta tontería y empezar a construir. Sí, establecer diálogos constructivos, un poco al hilo de lo que yo decía en la introducción, es necesario, ¿no? Y sobre todo incentivar a las personas para que no haya esta fuga de talento y entender que los políticos es necesario que sepan, que hayan vivido la realidad sobre la que están legislando, ¿no? Que a veces parece un poco que viven en otro mundo. Pero es que viven en otro mundo porque no son empresarios, viven en un tema de una ficción imaginaria, de un fanatismo político que nada tiene que ver con la realidad. Entonces aquí está el problema. Otros países, cogemos China, trabajan a 50 años vista. Entonces la tecnología van avanzados y países prósperos, sabemos cómo funcionan. ¿Por qué España, teniendo talentos como los que tiene, los deja escapar? Porque no hay coeficiente intelectual alto para poder llevar esto de la manera que hay que llevarlo, ¿no? Estamos mal dirigidos políticamente, de verdad, muy mal dirigidos. Volviendo al tema que comentabas de la necesidad de una actitud positiva, cabe mencionar que de un tiempo a esta parte, en los foros del mundo empresarial, cada vez se escucha más conceptos como inteligencia emocional, empatía, comunicación interpersonal. Es como que los conocimientos del ámbito de la psicología se han abierto paso entre los altos directivos, los ejecutivos. ¿Crees que está habiendo un cambio de paradigma? Porque quizá hace unos años pareciera impensable ver a un ejecutivo hablando de emociones, ¿no? Si te digo lo que pienso, va a ser complejo, porque por un lado los empresarios, lo que estábamos hablando, tienen esta intención de hacer un cambio de paradigma positivo, pero en cambio la política está destruyendo ese sistema. Entonces aquí está otra vez ese choque entre que el sistema nos está distanciando unos a otros, discrepando unos a otros, desmoralizándonos unos a otros, mientras la lucha del empresario está con ese nuevo paradigma y este cambio que tiene que haber de integridad, de lealtad, de honestidad, de honradez. En cambio, en la otra parte es todo lo contrario. Si analizas, te desmoralizas de quién está. No quiero hablar de partidos políticos, yo no pertenezco a ningún partido político, pero me da tristeza ver cómo se gobierna este país. Durante muchos años ha estado mal gobernado. Han habido presidentes que lo han hecho más o menos bien, pero no es esto. Mucha discordia. ¿Demasiada? Sí. Desgraciadamente, de hecho, expertos en el ámbito de la psicología señalan que en los altos cargos políticos y empresariales, ¿no? Altos cargos directivos, ejecutivos, prevalece la psicopatía. Es un dato muy curioso, pero bueno, realmente el perfil del psicópata, que no es más... Un psicópata no tiene por qué ir por la vida asesinando, es sencillamente una persona que carezca... Una distorsión mental. Que carezca de empatía, ¿no? Es un problema de egos, de vanidades, gente que habla muy bien, que convence muy bien, mienten muy bien, se desmienten también muy bien, manipulan muy bien. Entonces observas cuando la gente es medianamente culta, inteligente, ves que esto no funciona. Entonces a un psicópata pues lo visualizas y ves cómo está funcionando, ¿no? No quiere decir que todos sean psicópatas, ni muchísimo menos, ni voy a pronunciar a nadie. La gente que piense ya se sabe quién es y quién no es, y quién manipula, quién dice mentiras, quién no dice mentiras. Observa, abre los ojos y abre tu mente y verás lo que tienes delante. Y entonces el problema ya no es eso, es cuando hayan elecciones saber escoger.
Porque si vuelves a escoger al propio psicópata otra vez, estamos donde estamos. El problema ya no es el que nos manda, es de nosotros que no sabemos escoger en esta vida. Y el saber escoger se enseña de pequeño. Lo que estábamos hablando al principio de la conversación. Es aquello que tú quieres hacer, cómo quieres llevar tu vida, qué es lo que quieres hacer de tu vida. Entonces tienes una base concreta y sabes escoger al amigo, a tu pareja, a tu empresa y evidentemente las ideas preconcebidas que quieras llevar, las llevas y sabes escoger concretamente y difícilmente eres manipulable. Hablábamos, al hilo de lo que comentábamos, el gran problema que supone el ego, ¿no? ¿Cuántas luchas de egos hay en este mundo, en todos los sectores habidos y por haber, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, Lluís Miquel, ¿cómo podemos vencer nuestro propio ego, que quizás es el que debemos identificar como el mayor enemigo? Mira, acabas de nombrar algo que evidentemente es el mayor enemigo del ser humano, es el ego. Obviamente yo soy masón, lo tengo que reconocer, y lo primero que nos enseñan desde que eres aprendiz es eliminar el ego. El ego no es nada fácil eliminarlo, es el yo. Y cuando empiezas a hacer prácticas lo que significa el yo y lo que es el nosotros, tienes que hacer un trabajo profundo para entender. Yo solo, por mí, no sirvo para nada, no soy nada. Si tengo el nombre que tengo, si soy quien soy, es por nosotros. Todos nos debemos a todos. Cuando entras en profundidad de que en una isla una persona totalmente sola, ese ego se le iría porque ¿a qué tiene que demostrar nada a nadie? Absolutamente nada. Es cuando estamos entre la demás sociedad que queremos demostrar que somos mejores, que brillamos. Aquí está el gran error. Si no dependes de uno, dependes de otro. Todos dependemos de todos. Entonces no digas yo, di nosotros. Y esto es lo que nos lleva, en principio, bajo otros muchos análisis mentales y espirituales, a eliminar el ego o parte del ego, suavizarlo mucho. Eso es importante. Sí, porque el ego es hábil, ¿no? Y a veces prevalece aún haciéndonos ver que ha desaparecido, ¿no? Es lo que diríamos ese ego espiritual, ¿no? Una persona que se cree muy humilde y en el fondo de su psique sigue prevaleciendo ese ego más fuerte que nunca, ¿no? Bueno, confundimos a veces el ego con el amor propio. El amor propio es una cosa y el ego es otro. Entonces justificamos a veces que dices, no, es que es amor propio. No, claro. No es amor propio, es ego. Claro. Y cuando tienes eso claro, tienes que tener tal humildad con tu ser interior y mirar a la gente no con aires de superioridad, sino de igualdad, de fraternidad, de conceptos determinados de que tú y yo somos iguales. Podrás tener una diferenciación física, mental, forma de proceder, pero yo te necesito a ti y tú a mí. Si tú estás haciendo esa entrevista es porque yo estoy aquí, y si yo estoy aquí es porque estás tú. Entonces, ¿qué ego tengo que tener yo? Si te necesito y tú me necesitas. Si esto lo extrapolamos a la vida en general, nos necesitamos todos unos a otros. A partir de aquí puedes hablar mejor, ser más inteligente que otro, más sabio, menos sabio, pero nos necesitamos. Y esto es la base de la humildad, del comprender. ¿Cómo definirías, Lluís Miquel, la espiritualidad? Sé que es un reto definir este concepto. No es ningún reto, Adriana. Mira, la espiritualidad, yo siempre digo que el ser humano se compone de mente, cuerpo y alma. El alma es lo que hablaríamos, la que se alimenta de esa espiritualidad, de ese ser superior que tenemos adentro. Ya no hablo de religión, hablo de algo superior, de entendimiento del propio universo, ¿no? Entonces la espiritualidad es aquello que tienes, ese ser interior que te habla, que a veces no conectamos con él, que es el sabio, el que nos explica, el que nos dice, el que nos hace emocionar por las cosas. Esa es la espiritualidad, que te emocionas por una palabra, por una música, por cualquier cosa en esta vida, por un detalle, por el amor, por las cosas. Esa espiritualidad, por una frase, por un libro, esa espiritualidad, cuando empiezas a desarrollarla, vas cambiando tu actitud ante la vida, te vas volviendo más persona, más humano, más espiritual. No tiene que ver nada la espiritualidad con la religión, en absoluto. La religión es una cosa que te habla de espiritualidad, cualquier religión, pero en el fondo dudo que muchos religiosos de cualquier tipo de religión tengan esa espiritualidad que estamos hablando.
es algo muy interno, muy superior y una conexión contigo y el universo. Y algo, supongo que universal, ¿no? Precisamente la espiritualidad no creo que entienda de culturas o de doctrinas concretas. Ahí la diferencia con las religiones, quizá, ¿no? Repito, las religiones indican o te enfocan por cierta espiritualidad. Lo que pasa es que tienes que saber interpretar lo que te están diciendo. Y a veces lo explican de una manera que la mayoría o parte de la gente no lo puede entender. La espiritualidad, como todo, es un tema que crece como una rosa dentro de uno. Cuando tienes un entorno duro, agresivo, complicado, difícil, poca espiritualidad puedes tener, porque te mantienes en la subsistencia para vivir día a día. Una persona que está, para poder vivir y comer, tiene que estar con una agresividad tremenda para subsistir, él y su familia, no le puedes pedir espiritualidad. La espiritualidad viene con un estado de concentración, de paz, de meditación, de que tenga cierta armonía con tu entorno. Vivimos un entorno, por desgracia, muy duro y muy poco espiritual. Entonces, aquí estamos luchando con esta situación. Claro, es que estamos sobrecargados de estímulos, ¿no? Sobre todo aquellos que vivimos en ciudades. Y más aún con el uso de las tecnologías. Sobre todo, creo que es un tema que debe haber un debate público respecto al uso de las tecnologías por parte de los más pequeños, porque al final están moldeando y estructurando su mente. ¿Qué visión tienes de La visión que tengo es que la persona que es culta, y lo voy a decir tranquilamente, el otro día leí un artículo que la élite, los que ya sabemos los nombres estos tan poderosos, resulta que a sus hijos o a su familia les evitan entrar en esta tecnología para que no atrofien su mente, para que no estén enganchados todo el día en el móvil, en el iPad, en la PlayStation, en la televisión, en Netflix y todo esto que va mermando la mentalidad. Ellos leen, cultivizan, hablan, dialogan, piensan, desarrollan, y ahí hay la diferenciación, el que está manipulado, que es el que con esta tecnología mal aplicada, y el que evidentemente la ha efectuado, la ha hecho, pero él no la utiliza. Él utiliza otras cosas. ¿Vale? Entonces, claro, lo que pasa es que el pueblo es muy fácil distraerlo, con las televisiones, con todo el margen, pero si eres capaz de dosificar esta tecnología en tu mente y en tu cuerpo y en tus hijos y enseñar, no pasa nada. El problema es que estos confinamientos, y esto es lo que está basado, me pasaron el otro día un artículo, obviamente con un análisis espectrográfico, de que los programas más vistos se identifican cuáles son por el aburrimiento y la situación, mientras la lectura, la inteligencia, la sabiduría no se ha fomentado. Los programas que evidentemente dan son de distraer, pero no de aprender. Entonces, ¿por qué no aprendemos? Y no buscamos programas culturales. ¿Las tecnologías son el actual opio del pueblo? No necesariamente. Yo siempre digo que la tecnología es buena. Lo que pasa es que hay que saberla adaptar. Es como un vaso de vino. Un vaso de vino no es malo. Exacto, ¿no? Un vaso de vino no es malo. Ahora, beberte una botella sí es malo. No perjudica. Fumar, si tú quieres, un cigarrito, pues vale. Pero si te fumas 3 paquetes, ya no es tan bueno. Entonces, todo en esta vida tiene que ser dosificado por uno mismo. Ser consciente y consecuente en todo aquello que tenemos. Tenemos en nuestras manos muchas cosas. Hay que saberlas utilizar. Simplemente es eso. Ser conscientes de aquello que tenemos y tenemos que saberlo utilizar dosificadamente para que evidentemente nuestra mente y nuestro cuerpo no sean manipulados. Luis Miquel, se nos termina el tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría preguntarte cómo crees que podemos alcanzar o trabajar en nuestra libertad interior. Es una pregunta realmente buena, te lo tengo que decir. Eso viene la individualidad de cada persona. Si realmente, igual que nos han puesto la tecnología y estamos abusando de ella, ¿por qué no enseñamos o no se enseña al pueblo, a la gente, evidentemente a utilizar la mente, la sabieza, la conciencia, la espiritualidad, el respeto hacia los demás, la integridad, la honestidad?
el saber que estamos en un planeta que hay que cuidar, que no podemos hacer otras cosas que hagan daño a los demás. Entonces, a partir de aquí, pienso que se tendría que haber unos sistemas educativos realmente muy distintos a lo que están funcionando hoy en día. Los medios de comunicación, los principales, mira la programación que tienen. La propia música, es que yo veo programas de música, me apasiona la música, y veo un programa donde los chiquitos pequeñitos están creando una ilusión, y ves la frustración que representa una criatura que está saliendo en televisión y por qué lo eliminan. Eso no tendría, le estás creando una frustración a esta criatura. Que salgan todos, que actúen todos, pero que no hayan vencedores ni ganadores. Déjalos que funcionen. Eso es preparar a una juventud sin frustraciones. La frustración es lo peor que hay. Y vivimos en una sociedad muy frustrada a todo nivel. Y esto nos lleva a esto. Sin embargo, ¿no crees que la vida en sí misma, por su naturaleza, a veces trae frustraciones y que precisamente también debemos ser capaces de tolerar cierto grado de frustración o de gestionar las frustraciones? Porque no siempre todos los deseos se nos cumplen. No, pero como tú has dicho bien, hay que saber gestionar una frustración. Una frustración bien aplicada te lleva a aprender muchas cosas. Claro. ¿Vale? Pero ya no es una frustración, es un aprendizaje. Muy bien. Luis Miquel, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Mariana, un placer, de verdad. Nos vemos. Gracias por tu programa próxima. Y harían falta muchos de estos y a nivel de medios de comunicación muy fuertes para que la gente piense un poco más y sienta un poco más. Bueno, desde aquí ponemos nuestro granito de arena. Que sí, un placer. Gracias por todo. Gracias. Vamos a publicidad, pero en unos minutos volvemos a estar con todos ustedes para tratar más contenidos. Hasta ahora. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad y trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. ¿No llegas al pago de tu hipoteca o préstamos? Si aun vendiendo tu casa te queda una deuda importante, que sepas que existe una solución. Conoce tus derechos. Somos un equipo de abogados y financieros especialistas en la ley que protege al deudor. Miles de familias han conseguido cancelar sus deudas y han podido empezar desde cero. Clica en el enlace o llámanos gratis y en 5 minutos podrás saber si cumplen los requisitos de la ley de segunda oportunidad para cancelar tus deudas y poder empezar desde cero.